Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema increíblemente fascinante y profundo que explorar, los versículos del Evangelio de Mateo que revelan el final de los tiempos. Si alguna vez te has preguntado qué dice la Biblia sobre los eventos del fin del mundo, estás en el lugar correcto. En este video, vamos a sumergirnos en 10 versículos clave del libro de Mateo que describen las señales, las advertencias y los acontecimientos que, según las Escrituras, precederán al fin de los tiempos. Desde profecías sobre guerras y desastres naturales, hasta la venida del Hijo del Hombre, vamos a desglosar cada versículo para entender mejor lo que estos textos antiguos nos dicen sobre el futuro. Así que, si estás listo para un viaje a través de las profecías bíblicas y quieres conocer más sobre el Apocalipsis según el Evangelio de Mateo, quédate con nosotros. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Empecemos. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Este versículo se sitúa al comienzo de lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos o el discurso escatológico. En este pasaje, Jesús está sentado en el Monte de los Olivos, un lugar significativo que ofrece una vista panorámica de Jerusalén. Sus discípulos se acercan a él en privado para hacerle una pregunta crucial sobre el futuro. Quieren saber cuándo ocurrirán ciertos eventos que Jesús ha mencionado anteriormente y cuáles serán las señales de su segunda venida y del fin de los tiempos. 1. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, este detalle geográfico no es trivial. El Monte de los Olivos es un lugar cargado de simbolismo y significado profético en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías también menciona el Monte de los Olivos en el contexto del Día del Señor, Zacarías 14:4. 2. Se le acercaron los discípulos aparte. Los discípulos buscan un momento privado con Jesús para obtener una comprensión más profunda de sus enseñanzas. Están ansiosos por entender los eventos futuros que él ha predicho. 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? La pregunta de los discípulos tiene 3 partes principales. Cuando serán estas cosas, se refieren a las profecías que Jesús ha hecho sobre la destrucción del templo y otros eventos catastróficos. ¿Qué señal habrá de tu venida? Quieren saber cómo reconocerán el regreso de Jesús. Están buscando señales específicas que indiquen su segunda venida. Y del fin del siglo, esta frase se refiere al final de la era presente y el inicio de un nuevo tiempo bajo el reino de Dios. Este versículo establece el tono para el resto del capítulo 24 de Mateo, donde Jesús proporciona una serie de señales y eventos que ocurrirán antes de su segunda venida. Los discípulos, al igual que muchos creyentes a lo largo de los siglos, están interesados en entender el cuándo y el cómo de los eventos del fin de los tiempos. Para los cristianos, este versículo subraya la importancia de estar atentos y preparados. Jesús no da una fecha específica, lo que implica que los creyentes deben vivir en un estado constante de vigilancia y preparación espiritual. También invita a una reflexión profunda sobre las enseñanzas de Jesús respecto al fin de los tiempos y cómo éstas deben influir en la vida diaria y la fe de los creyentes. Este primer versículo es fundamental porque introduce las preguntas esenciales que Jesús abordará en los versículos siguientes, ofreciendo una guía sobre cómo interpretar los tiempos y mantenerse firmes en la fe. Mateo 24, 4-5. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En estos versículos, Jesús comienza su respuesta a la pregunta de los discípulos sobre las señales de su venida y el fin de los tiempos. Lo primero que hace es advertirles sobre el peligro del engaño religioso. 1. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad, esta palabra es una advertencia fuerte y directa. Jesús está enfatizando la necesidad de estar vigilantes y atentos. Que nadie os engañe, Jesús advierte sobre el peligro de ser engañado. La palabra engaño aquí se refiere a la posibilidad de ser llevado por el camino equivocado, especialmente en cuestiones de fe y creencias. 2. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Vendrán muchos en mi nombre. Jesús predice que muchas personas vendrán afirmando tener su autoridad o representarlo. Diciendo, yo soy el Cristo, estos falsos profetas y maestros afirmarán ser el Mesías. La declaración yo soy el Cristo significa que estos individuos se presentarán como el Salvador prometido. Y a muchos engañarán. Jesús enfatiza que estos falsos cristos tendrán éxito en engañar a muchas personas. Esto muestra que el engaño será generalizado y efectivo. Estos versículos son parte de una serie de advertencias sobre los tiempos finales. Jesús destaca la proliferación de falsos maestros y profetas como una de las primeras señales de los últimos tiempos. El engaño religioso no es un fenómeno nuevo, pero en el contexto del fin de los tiempos, se intensificará. A lo largo de la historia, ha habido muchos individuos que han afirmado ser el Mesías o han predicado falsas doctrinas en nombre de Cristo. Este fenómeno continúa en la actualidad con diversas sectas y movimientos que se desvían de las enseñanzas bíblicas ortodoxas. Para los cristianos, estos versículos subrayan la importancia de discernimiento espiritual, evaluar cuidadosamente las enseñanzas y los líderes religiosos a la luz de las Escrituras. Conocimiento bíblico, estar bien fundamentados en la Biblia para reconocer y resistir el engaño. Vigilancia, mantenerse alerta y no dejarse llevar por afirmaciones sensacionalistas o carismáticas sin una sólida base bíblica. Estos versículos nos recuerdan que el engaño espiritual puede ser sutil y convincente. La advertencia de Jesús es relevante para cada generación de creyentes, llamándonos a mantenernos firmes en nuestra fe y a buscar siempre la verdad en la palabra de Dios. Nos invita a estar vigilantes, a no dejarnos llevar por el sensacionalismo y a centrarnos en la auténtica enseñanza de Cristo. Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En este versículo, Jesús continúa describiendo los eventos que precederán el fin de los tiempos. Aquí, él menciona específicamente las guerras y los rumores de guerras como señales que los discípulos escucharán. 1. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiréis, Jesús usa el término oiréis para indicar que sus seguidores recibirán noticias sobre estos conflictos, incluso si no los experimentan directamente. Guerras y rumores de guerras, este par de términos incluye tanto conflictos reales como la mera posibilidad o amenaza de conflictos. Las guerras se refieren a enfrentamientos armados directos, mientras que los rumores de guerras pueden incluir noticias, informes o especulaciones sobre posibles guerras futuras. 2. Mirad que no os turbéis. Mirad, nuevamente, Jesús usa una advertencia para llamar la atención. Este verbo implica estar vigilantes y conscientes. No os turbéis, Jesús aconseja a sus seguidores que no se dejen llevar por el miedo o la ansiedad ante estos eventos. La palabra turbéis sugiere una perturbación emocional o mental profunda. 3. Porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, Jesús indica que estos eventos no son accidentales sino parte del plan divino. Deben ocurrir como parte del desarrollo de la historia y el cumplimiento de las profecías. Que todo esto acontezca, se refiere a los eventos mencionados, específicamente las guerras y rumores de guerras, como cosas que deben suceder. 4. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin, a pesar de la gravedad de estos eventos, Jesús aclara que no marcan el final inmediato. Son señales preliminares, no definitivas, del fin de los tiempos. Este versículo es parte del discurso más amplio donde Jesús explica los signos del final de los tiempos. Las guerras y los rumores de guerras han sido comunes a lo largo de la historia humana, pero Jesús lo señala como una de las primeras señales que sus seguidores verán. En casi todas las épocas ha habido guerras y rumores de guerras, desde conflictos locales hasta guerras mundiales. Este patrón de conflicto es una constante en la historia humana, y la advertencia de Jesús sigue siendo relevante hoy en día cuando las noticias están llenas de informes sobre conflictos y tensiones internacionales. Para los cristianos, este versículo enseña varias lecciones importantes. No dejarse llevar por el pánico, Jesús insta a sus seguidores a no alarmarse. El miedo no debe dominar la vida de los creyentes, incluso cuando los tiempos son inciertos. Confianza en el plan de Dios,
aceptar que estos eventos forman parte de un plan más amplio y confiar en la soberanía de Dios. Vigilancia continua, estar atentos y discernir los tiempos sin caer en la desesperación o el sensacionalismo. Este versículo nos recuerda que, aunque el mundo puede parecer caótico y lleno de conflictos, los creyentes deben mantener la calma y confiar en que Dios tiene el control. Es una llamada a vivir con fe y serenidad, sabiendo que estos eventos son señales del plan divino en acción y que aún no marcan el fin. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Explicación. En este versículo, Jesús continúa describiendo las señales del fin de los tiempos. Aquí, él menciona conflictos internacionales y desastres naturales como indicadores significativos de los últimos días. 1. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Nación contra nación, esto se refiere a conflictos entre diferentes países o grupos étnicos. Jesús predice un aumento en las guerras y conflictos internacionales. Reino contra reino, similar al primer término, pero puede referirse también a conflictos internos dentro de naciones más grandes o a disputas entre diferentes gobiernos o reinos. 2. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Pestes, se refiere a enfermedades y epidemias que afectan a grandes poblaciones. Las pestes pueden ser tanto enfermedades conocidas como brotes nuevos y devastadores. Hambres, se refiere a la escasez de alimentos y la inanición. La hambruna puede ser el resultado de desastres naturales, guerras, mala gestión o crisis económicas. Terremotos en diferentes lugares, los terremotos son desastres naturales que causan gran destrucción. La mención de diferentes lugares sugiere que estos eventos serán frecuentes y ocurrirán en varias partes del mundo. Este versículo amplía las señales mencionadas anteriormente, destacando la naturaleza global y variada de los eventos que marcarán el fin de los tiempos. No solo habrá conflictos humanos, sino también catástrofes naturales y crisis de salud y alimentación. Estos eventos son descritos como inevitables y parte del plan divino. A lo largo de la historia, ha habido periodos marcados por guerras, pandemias, hambrunas y terremotos. Estos eventos han sido vistos como recordatorios de la fragilidad de la vida humana y la necesidad de estar espiritualmente preparados. En la actualidad, con la globalización y los medios de comunicación, estos eventos son más visibles y pueden parecer más frecuentes. Para los cristianos, este versículo subraya la importancia de preparación espiritual, estar preparados para enfrentar tiempos difíciles con fe y confianza en Dios. Resiliencia, mantener la calma y la esperanza incluso cuando el mundo parece caótico. Servicio y compasión, ayudar a los necesitados durante crisis como pestes y hambres, mostrando el amor de Cristo a través de acciones concretas. Discernimiento, interpretar estos eventos a la luz de las enseñanzas bíblicas y no caer en el pánico ni en el sensacionalismo. Este versículo nos recuerda que los desafíos y desastres son parte de la realidad de un mundo caído. Sin embargo, también es un llamado a confiar en la soberanía de Dios y a vivir de manera que refleje esa confianza. Los creyentes son llamados a ser luces en medio de la oscuridad, ofreciendo esperanza y ayuda práctica en tiempos de crisis. Jesús nos advierte de estos eventos no para asustarnos, sino para prepararnos y fortalecernos en nuestra fe, sabiendo que estas cosas deben suceder antes del fin. Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores. En este versículo, Jesús continúa describiendo las señales del fin de los tiempos, indicando que las calamidades y conflictos mencionados anteriormente no son el fin en sí mismos, sino solo el comienzo de algo más significativo. 1. Y todo esto. O se refiere a las señales que Jesús ha mencionado en los versículos anteriores, incluyendo guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos. Jesús agrupa todos estos eventos bajo un mismo contexto. 2. Será principio de dolores. Principio, esto sugiere que lo que está ocurriendo es solo el comienzo. Jesús indica que habrá más eventos y tribulaciones por venir. De dolores, la palabra dolores en el original griego, odinón, se usa a menudo para describir los dolores de parto. Esta metáfora es poderosa, ya que los dolores de parto son intensos pero llevan a un resultado final positivo,
el nacimiento de una nueva vida. En este contexto, implica que las dificultades y sufrimientos que se experimentarán serán intensos, pero tienen un propósito y un resultado final que es la venida del reino de Dios. Este versículo es clave porque establece una perspectiva sobre cómo deben interpretarse las señales del fin de los tiempos. En lugar de verlas como el fin en sí mismo, Jesús las describe como el inicio de una serie de eventos que culminarán en su segunda venida y la restauración final de todas las cosas. Históricamente, las guerras, pestes, hambres y terremotos han ocurrido en diversas épocas y lugares. Este versículo ayuda a los creyentes a interpretar estos eventos no como anomalías sin sentido, sino como partes de un proceso más amplio y significativo. En el mundo actual, con la frecuencia de desastres naturales y conflictos, este versículo ofrece un marco para entender estas dificultades como señales de algo más grande. Para los cristianos, este versículo tiene varias implicaciones prácticas y espirituales. Perspectiva correcta, entender que las tribulaciones son parte del plan divino y no deben ser motivo de desesperación. Son un recordatorio de que la historia está avanzando hacia un propósito final. Paciencia y esperanza, así como los dolores de parto preceden al nacimiento, los sufrimientos actuales preceden a la realización completa del reino de Dios. Los creyentes deben mantener la esperanza y la paciencia en medio de las dificultades. Preparación espiritual, estar espiritualmente preparados para enfrentar tiempos difíciles, sabiendo que estos eventos son solo el comienzo de un proceso que culminará con la venida de Cristo. Confianza en Dios, este versículo alienta a los creyentes a confiar en la soberanía de Dios y su plan, incluso cuando los eventos mundiales parecen caóticos y dolorosos. El versículo 8 de Mateo 24 nos recuerda que los eventos difíciles y dolorosos que experimentamos son solo el comienzo de lo que está por venir. Nos llama a mantener una perspectiva eterna, viendo más allá de las tribulaciones actuales hacia el cumplimiento final de las promesas de Dios. Es un recordatorio de que el sufrimiento y el caos no son el fin de la historia, sino parte del proceso que llevará a la redención completa y la restauración del mundo. Los creyentes están llamados a enfrentar estos tiempos con fe, esperanza y una confianza inquebrantable en el propósito y plan de Dios. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En este versículo, Jesús advierte a sus seguidores sobre las persecuciones que enfrentarán a causa de su fe en Él. Es una parte clave de su discurso sobre los tiempos finales, destacando la intensidad de la oposición y el sufrimiento que los creyentes encontrarán. 1. Entonces os entregarán a tribulación. Entonces, indica una progresión en los eventos. Después de las señales iniciales, guerras, pestes, hambres, terremotos, vendrá un tiempo de persecución más directa contra los creyentes. Os entregarán a tribulación. La palabra tribulación se refiere a pruebas severas, angustias y persecuciones. Esto sugiere que los creyentes serán sometidos a sufrimientos significativos por causa de su fe. 2. Y os matarán. Jesús no solo advierte sobre la tribulación, sino también sobre el martirio. Algunos creyentes serán asesinados debido a su lealtad a Cristo. Este es un reconocimiento sobrio del costo potencial de seguir a Jesús. 3. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos. Jesús predice que el odio y la animosidad hacia los creyentes serán generalizados. Serán rechazados y perseguidos por muchas personas. De todas las gentes, la persecución será global, afectando a los creyentes en todo el mundo, sin importar su ubicación. Por causa de mi nombre, la razón de este odio y persecución es su identificación con Jesús y su proclamación del Evangelio. Los seguidores de Cristo enfrentarán oposición simplemente por ser asociados con Él. Este versículo subraya la realidad del sufrimiento cristiano y la persecución como parte de la vida de fe. A lo largo de la historia, los seguidores de Jesús han enfrentado oposición, y este versículo resalta que tal persecución no solo es esperada sino también una señal de los tiempos finales. Históricamente, los cristianos han sido perseguidos en diversas épocas y lugares. Desde los primeros mártires cristianos hasta las persecuciones contemporáneas en diversas partes del mundo, este versículo se ha cumplido repetidamente. En el mundo actual, muchos creyentes aún enfrentan severas persecuciones por su fe.
Para los cristianos, este versículo tiene varias implicaciones importantes. Preparación para el sufrimiento. Los creyentes deben estar preparados para enfrentar persecuciones y pruebas por su fe. Esto incluye fortalecer su fe y comunidad espiritual. Fidelidad en medio de la persecución. A pesar del sufrimiento y el odio, los seguidores de Cristo están llamados a mantenerse fieles y no renunciar a su fe. Solidaridad con los perseguidos. Este versículo también es un llamado a apoyar y orar por los creyentes que están sufriendo persecuciones en todo el mundo. Confianza en la promesa de Cristo. Aun cuando enfrentan persecuciones, los creyentes deben recordar las promesas de Jesús y su presencia constante. El versículo 9 de Mateo 24 nos recuerda que seguir a Jesús no es un camino fácil y que la persecución es una parte integral de la experiencia cristiana. Jesús advierte a sus seguidores para que no se sorprendan ni se desanimen cuando enfrenten oposición y sufrimiento. En cambio, deben ver estos desafíos como una confirmación de su lealtad a Cristo y una oportunidad para demostrar su fe y confianza en Él. A través de la tribulación, el martirio y el odio del mundo, los creyentes están llamados a perseverar y a mantener su esperanza en la venida del reino de Dios. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En este versículo, Jesús continúa describiendo las consecuencias de las persecuciones y tribulaciones que los creyentes enfrentarán. Aquí, Él habla de la reacción de muchos ante estas pruebas, señalando una traición y odio interno entre las personas. Desglose del versículo. 1. Muchos tropezarán entonces. Muchos. Esta palabra indica que un número significativo de personas se verá afectado. Tropezarán, en el contexto bíblico, tropezar a menudo significa caer en pecado, perder la fe o desviarse del camino correcto. Jesús predice que muchos se apartarán de la fe debido a las dificultades y persecuciones. 2. Y se entregarán unos a otros. Esta frase sugiere que en tiempos de persecución, algunos creyentes traicionarán a otros, entregándolos a las autoridades o enemigos. La presión y el miedo llevarán a actos de traición entre aquellos que deberían estar unidos. 3. Y unos a otros se aborrecerán. Aborrecerán, el odio y la animosidad surgirán entre las personas. En lugar de la unidad y el apoyo mutuo, habrá división y enemistad. La persecución y el sufrimiento pueden sacar lo peor de las personas, llevando a conflictos internos y rupturas en relaciones que deberían ser solidarias y amorosas. Este versículo resalta la prueba no solo de la fe individual, sino también de las relaciones comunitarias en tiempos de tribulación. Jesús advierte que la persecución y la presión externa no solo afectarán la fe personal, sino también la cohesión y el amor entre los creyentes. A lo largo de la historia, la persecución ha llevado a traiciones y divisiones dentro de las comunidades de fe. En tiempos de crisis, la fidelidad y la lealtad se ponen a prueba de manera extrema. En el mundo actual, situaciones de presión y conflicto también pueden llevar a divisiones y traiciones entre los creyentes. Para los cristianos, este versículo tiene varias implicaciones importantes. Vigilancia espiritual. Los creyentes deben estar alertas a las pruebas de fe y prepararse para mantenerse firmes, incluso cuando otros tropiezan. Unidad y apoyo mutuo. Es esencial fomentar la unidad y el amor dentro de la comunidad de fe, apoyándose mutuamente en tiempos difíciles. Perdón y reconciliación. En caso de traiciones o conflictos, los creyentes deben esforzarse por perdonar y buscar la reconciliación, siguiendo el ejemplo de Cristo. Reflexión personal. Este versículo invita a una autoevaluación constante para asegurarse de que uno no tropiece ni cause que otros tropiecen. El versículo 10 de Mateo 24 nos recuerda que la persecución y las pruebas pueden revelar la debilidad en nuestras relaciones y en nuestra fe. Jesús nos advierte de la realidad de la traición y el odio que pueden surgir en tiempos difíciles, llamándonos a estar preparados y a mantener nuestra fe firme. Es un llamado a fortalecer nuestras relaciones comunitarias y a vivir en un amor y unidad que puedan resistir las pruebas más severas. En medio de la tribulación, los creyentes deben esforzarse por ser ejemplos de fidelidad, apoyo mutuo y amor incondicional, reflejando el carácter de Cristo en todas las circunstancias. Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
En este versículo, Jesús advierte sobre la aparición de falsos profetas que surgirán en los últimos tiempos y la influencia que tendrán sobre muchas personas, engañándolas y desviándolas de la verdad. 1. Y muchos falsos profetas se levantarán. Muchos, indica que no será un fenómeno aislado, sino que habrá una proliferación de falsos profetas. Falsos profetas, se refiere a individuos que afirmarán hablar en nombre de Dios pero enseñarán doctrinas falsas y engañosas. Estos falsos profetas pueden ser líderes religiosos, maestros o influencias carismáticas que desvían a la gente de la verdad del Evangelio. Se levantarán, sugiere que estos falsos profetas surgirán de repente y se harán notar, ganando seguidores y ejerciendo influencia. 2. Y engañarán a muchos. O engañarán, indica que estos falsos profetas serán muy persuasivos y exitosos en su engaño. Utilizarán tácticas y enseñanzas que parecerán verdaderas y atractivas, pero que desviarán a la gente del verdadero camino. O a muchos, lamentablemente, una gran cantidad de personas será seducida por estas falsas enseñanzas. Esto resalta la magnitud del engaño y la vulnerabilidad de la gente a ser desviada de la verdad. Este versículo es parte de las advertencias de Jesús sobre los signos del fin de los tiempos. La proliferación de falsos profetas y el engaño generalizado son señales de que los tiempos finales están cerca. Jesús destaca la importancia de la vigilancia y el discernimiento espiritual para no ser engañados. A lo largo de la historia, ha habido numerosos individuos y movimientos que han surgido como falsos profetas, enseñando doctrinas que desvían a la gente de la verdad bíblica. En la era contemporánea, con el auge de la tecnología y los medios de comunicación, los falsos profetas pueden alcanzar y engañar a un público aún mayor. Las doctrinas falsas y los engaños religiosos están más accesibles que nunca a través de Internet, redes sociales y otros medios. Para los cristianos, este versículo tiene varias implicaciones importantes. Discernimiento espiritual. Los creyentes deben desarrollar la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Esto implica estudiar las Escrituras y estar en sintonía con el Espíritu Santo. Vigilancia constante, estar alerta y ser conscientes de las enseñanzas y doctrinas que se encuentran. No aceptar ciegamente cualquier enseñanza sino examinarla a la luz de la Biblia. Comunicación y comunidad, mantener una comunicación abierta dentro de la comunidad de fe para discutir y evaluar las enseñanzas y evitar caer en engaños. Educación bíblica, invertir en una educación bíblica sólida para estar firmes en la fe y no ser fácilmente engañados por enseñanzas erróneas. El versículo 11 de Mateo 24 nos recuerda la realidad del engaño espiritual y la presencia de falsos profetas que buscarán desviar a la gente de la verdad de Cristo. Jesús advierte a sus seguidores para que no sean ingenuos y para que desarrollen un discernimiento espiritual sólido. En un mundo lleno de información y desinformación, es crucial que los creyentes se aferren a la verdad bíblica y mantengan una relación íntima con Dios para reconocer y resistir las falsedades. Esta advertencia es un llamado a la vigilancia, el estudio diligente de las Escrituras y la unidad en la comunidad de fe para mantenerse firmes en la verdad y no ser engañados. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este versículo, Jesús continúa describiendo las condiciones espirituales y morales que caracterizarán los tiempos finales antes de su regreso. Aquí él señala cómo el aumento de la maldad en el mundo tendrá un efecto devastador en el amor y la fe de muchas personas. 1. Y por haberse multiplicado la maldad. Jesús indica que una de las señales del fin de los tiempos será un aumento significativo de la maldad en el mundo. La maldad se refiere a la iniquidad, la injusticia, la falta de moralidad y la corrupción espiritual y social. Este aumento de la maldad puede manifestarse en diversos aspectos como el aumento de la violencia, la corrupción política y económica, la decadencia moral, etc. 2. El amor de muchos se enfriará. Como consecuencia directa de la multiplicación de la maldad, Jesús advierte que el amor de muchas personas se enfriará. Este amor puede referirse tanto al amor humano y fraterno como al amor hacia Dios. El enfriamiento del amor implica una disminución en la devoción, la compasión, la generosidad y la empatía. Las personas se volverán más egoístas, insensibles y menos dispuestas a amar y servir a los demás. Este versículo subraya la relación entre la espiritualidad y la moralidad.
Jesús enseña que la maldad en el mundo no solo afecta las acciones externas, sino que también tiene un impacto profundo en los corazones y las actitudes de las personas. El amor, que es un fruto del Espíritu Santo y un mandamiento central en la enseñanza de Jesús, se ve amenazado por la creciente maldad. A lo largo de la historia y en la actualidad, podemos observar cómo la maldad y la injusticia en el mundo han influido en la disminución del amor y la compasión entre las personas. Guerras, opresión, egoísmo, materialismo y otras formas de maldad han erosionado la capacidad de las personas para amar y respetar a los demás. Para los cristianos, este versículo tiene varias implicaciones prácticas. Perseverancia en el amor, a pesar de las circunstancias y la creciente maldad, los seguidores de Jesús están llamados a mantener y cultivar el amor en sus vidas diarias. Testimonio de Cristo. El amor auténtico y sacrificial puede ser un testimonio poderoso del amor de Dios en un mundo marcado por la maldad. Oración y discernimiento. Es crucial orar por la gracia y el discernimiento para resistir las influencias negativas y mantener un corazón lleno de amor y compasión. Transformación personal. Cada individuo está llamado a examinar su propia vida y buscar la transformación interior que solo el amor de Dios puede traer, para contrarrestar el enfriamiento espiritual y moral. El versículo 12 de Mateo 24 nos invita a reflexionar sobre la relación entre la maldad en el mundo y nuestro compromiso con el amor y la justicia. Es un recordatorio de la importancia de vivir con integridad y compasión, incluso en tiempos difíciles y corruptos. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser luz en la oscuridad, demostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones y actitudes. Este versículo nos desafía a mantener encendido el fuego del amor verdadero, incluso cuando las fuerzas del mal parezcan prevalecer. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En este versículo, Jesús enseña sobre la importancia de la perseverancia y la firmeza en la fe hasta el final de los tiempos. Es una declaración de esperanza y promesa para aquellos que continúan siendo fieles a pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentan. 1. Mas el que persevere hasta el fin. Jesús enfatiza la perseverancia como una cualidad fundamental para los seguidores de Cristo. Perseverar significa mantenerse firme y constante en la fe, a pesar de las dificultades, tentaciones y persecuciones que puedan surgir. La perseverancia implica resistir la apostasía, mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús y perseverar en el camino de seguir a Cristo incluso en medio de la adversidad. 2. Este será salvo. Esta es una promesa de Jesús para aquellos que perseveran hasta el final. La salvación aquí se refiere tanto a la salvación espiritual, como a la redención y liberación final en la consumación del reino de Dios. Es una declaración de la seguridad y la certeza de que aquellos que permanecen fieles a Cristo y a su fe hasta el final serán salvos por la gracia de Dios. Este versículo refuerza la enseñanza de Jesús sobre la importancia de una fe genuina y perseverante. La salvación no se basa en esfuerzos humanos o méritos propios, sino en la gracia de Dios recibida a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, la perseverancia es evidencia de una fe verdadera y genuina que persevera hasta el fin. A lo largo de la historia, muchos cristianos han enfrentado persecuciones y pruebas severas debido a su fe en Cristo. Este versículo ha sido una fuente de consuelo y fortaleza para aquellos que han enfrentado adversidades, recordándoles que su perseverancia tiene un propósito eterno y conduce a la salvación en Cristo. Para los cristianos, este versículo tiene varias implicaciones prácticas y espirituales. Firmeza en la fe. Nos desafía a cultivar una fe robusta y perseverante que no se desvíe ante las dificultades. Confianza en la promesa de Dios. Nos asegura que la salvación es un regalo de Dios para aquellos que confían en Él y perseveran en su fe. Consuelo en la tribulación. Nos consuela en medio de las pruebas y tribulaciones, recordándonos que nuestro sufrimiento no es en vano y que tenemos una esperanza segura en Cristo. Exhortación a la comunidad. Nos motiva a apoyarnos mutuamente en la fe y a animarnos unos a otros a perseverar hasta el fin. El versículo 13 de Mateo 24 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso con Cristo. Nos recuerda que seguir a Jesús puede implicar enfrentar desafíos y dificultades, pero también nos asegura que aquellos que perseveran en la fe hasta el final recibirán la promesa de salvación y vida eterna en Cristo. Es un llamado a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en la fidelidad y el poder de Dios para llevarnos a la plenitud de la salvación en su tiempo perfecto.
Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este versículo, Jesús habla sobre una señal específica que precederá a su segunda venida, la predicación del evangelio del reino a todas las naciones del mundo. Este es un indicio clave para los creyentes sobre cuando se acercan los tiempos finales y el cumplimiento final de la historia humana según el plan de Dios. 1. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Jesús enseña que antes de su regreso, el evangelio del reino será predicado y proclamado en todas partes del mundo. El evangelio del reino se refiere a las buenas nuevas acerca del reinado de Dios, la salvación a través de Cristo y la venida del reino de Dios en su plenitud. Este proceso de predicación abarca todas las naciones y culturas, asegurando que todas las personas tengan la oportunidad de escuchar y responder al mensaje transformador de Cristo. 2. Por testimonio a todas las naciones. La palabra testimonio implica un acto de dar testimonio o testificar. Los seguidores de Cristo son llamados a ser testigos del Evangelio, proclamando la verdad de Cristo y su obra redentora a todas las naciones. Esta tarea de testimonio es una responsabilidad compartida por toda la Iglesia, que incluye tanto la proclamación verbal del Evangelio como el testimonio vivo de vidas transformadas por Cristo. 3. Y entonces vendrá el fin. Jesús enseña que después de que el Evangelio del reino sea predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces llegará el fin de los tiempos. Esto señala que la predicación global del Evangelio es un paso crucial en el cumplimiento del plan divino para la historia y el establecimiento final del reino de Dios. Este versículo subraya la misión global de la Iglesia de Cristo de llevar el Evangelio a todas las personas y naciones. Es una confirmación del propósito universal del Evangelio y su poder transformador para todos los seres humanos. Además, anticipa el cumplimiento último de la historia humana y el retorno glorioso de Cristo como Rey y Juez. A lo largo de la historia, la Iglesia ha desempeñado un papel crucial en la difusión del Evangelio a través de misiones y esfuerzos evangelísticos en todo el mundo. En la actualidad, esta tarea continúa siendo una prioridad para los cristianos, quienes están comprometidos con llevar el mensaje de salvación y esperanza a todos los rincones del mundo, utilizando diversos medios y estrategias. Para los cristianos, este versículo tiene varias implicaciones prácticas. Compromiso misionero nos llama a estar comprometidos con la misión de llevar el Evangelio a todas las personas, sin importar su ubicación geográfica o cultural. Oración y apoyo nos insta a orar por los misioneros y evangelistas que trabajan en lugares difíciles y a apoyar activamente los esfuerzos misioneros de la Iglesia. Responsabilidad personal nos desafía a ser testigos efectivos del Evangelio en nuestras vidas diarias, compartiendo nuestra fe con otros y viviendo de manera que refleje el amor y la verdad de Cristo. Expectativa del retorno de Cristo nos recuerda la importancia de estar vigilantes y preparados para la venida de Cristo, sabiendo que el cumplimiento final llegará después de que el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones. El versículo 14 de Mateo 24 nos invita a reflexionar sobre nuestra participación en la gran comisión de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. Nos desafía a involucrarnos activamente en la misión de Dios en el mundo, compartiendo el mensaje del Evangelio con amor y fervor. Es una promesa y una advertencia al mismo tiempo, la promesa de que el Evangelio será proclamado globalmente antes del fin, y la advertencia de que debemos ser fieles y diligentes en nuestra tarea hasta que Cristo regrese. Y así concluimos este recorrido por los versículos de Mateo que nos revelan señales y enseñanzas sobre el fin de los tiempos. Espero que este video te haya sido de bendición y te anime a profundizar más en la palabra de Dios. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Comparte este contenido con tus amigos y familiares para que también puedan conocer estas importantes enseñanzas. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.